Bueno, si les parece, vamos a ir comenzando y cualquier cosa, si llega a entrar algún otro compañero, se sumará a la clase. Bien, bueno, hoy vamos a trabajar un poco con el texto de Cabrera, que sigue más o menos en la misma línea de lo que veníamos viendo las clases anteriores. En realidad, uno de los objetivos que nosotros nos proponemos con estos materiales, que no son específicamente de deporte, pero sí que hablan sobre los públicos, sobre el ejercicio del periodismo, sobre algunas herramientas que nosotros tenemos que pensar para la práctica profesional, tienen que ver con buscar ciertas instancias o generar ciertas instancias en las que los estudiantes puedan pensar su práctica periodística en un determinado contexto. Una cosa que a mí me parece interesante del texto de Cabrera tiene que ver con que, si bien es un texto que no es tan nuevo, creo que es del 2010, 2012 más o menos, sí plantea algunas cuestiones vinculadas a cómo se genera la información, cómo circula la información y cómo en este contexto los usuarios, que vamos a decirle usuarios barra públicos barra internautas barra lectores, digamos, siempre ese otro que es el que nos va a estar leyendo o que nos va a estar mirando, leyendo, lo que tiene es que también participa de alguna manera de la construcción de la noticia. En este sentido, a mí hay algo que me parece que es interesante poder charlarlo con ustedes, porque más allá del ejercicio del periodista o de la práctica periodística en este contexto donde vamos a encontrar que la práctica del periodismo se encuentra digitalizada, porque básicamente no es solamente la práctica, sino que la cultura se encuentra en una estancia de digitalización en este momento. Digamos, no hay, bueno, y en el contexto en el que estamos viviendo este año en particular, mucho más. Digamos, cómo pensar la práctica periodística en este contexto donde nosotros como periodistas no nos limitamos solamente a hacer una descripción de la realidad o a escribir una nota. Hoy por hoy los requerimientos que tenemos como comunicadores o como periodistas son cada vez mayores. Y cuando preparaba la clase y revisaba de nuevo el texto para charlarlo con ustedes, unas cosas que a mí se me aparecía, o un ejemplo que a mí siempre me resulta interesante para poder pensar, tiene que ver con no solo con el hecho noticiable que un periodista puede contar vinculado al deporte, sino cómo muchas veces el hecho noticiable no sucede en un campo de deporte, no sucede en un campo de juego. Y estoy pensando en cómo aparecen los hechos noticiables en plataformas digitales. Y siempre pienso un ejemplo, que es un usuario cualquiera, o no tan cualquiera, digamos, un mini influencer, tuitea algo, arroba a un deportista, y el deportista le contesta, y sobre eso se hace una noticia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una noticia y lo que empieza a suceder con el público después se transforma en el hecho noticiable lo que sucede con el público? Muchos de ustedes trabajaron en el trabajo de cierre de unidad con el caso de Messi. Y a mí me parece que es interesante poder pensar ese caso en particular en torno a cuál es el hecho noticiable y cómo los distintos actores pensados en términos de instituciones fueron de alguna manera transformando el suceder de los acontecimientos. En ese sentido, lo que nosotros tenemos es que como comunicadores, como periodistas, como aquellos que contamos ciertos procesos de lo real, tenemos que estar atentos no solamente a lo que pasa, sino también a cómo juegan los distintos actores transformando de alguna manera eso que pasa. Hay una parte que tiene que ver con que aparece en el texto de Cabrera, que tiene que ver con los alcances y limitaciones que tiene la práctica periodística, lo que se le exige hoy por hoy al
al periodista, digamos, al comunicador, específicamente ustedes lo deberían pensar en términos de periodismo deportivo, que tiene sus particularidades también, y lo que podemos y no podemos hacer, es decir, como comunicadores, cuál es nuestro margen para trabajar, pero también para potenciar nuestras condiciones de posibilidad de hacer ese trabajo en un contexto de, por un lado, digitalización de la cultura, digitalización de la información, y pensar también dónde circulan esos materiales, ¿no? Que tiene que ver un poco también con lo que planteaba el texto de Prudkin y lo que plantea también el texto de Cabrera. No sé si lo pudieron ver, si les generó dudas, digamos, ¿qué les pasó a ustedes cuando fueron leyendo ese texto? Me pareció, profe, hola, Sí, sí, a te mí me escucho. pareció mucho más moderno, mucho más nuevo de lo que parecía. Yo también miré en qué año era porque me llamó la atención, era muy actual el texto, ¿no? Porque todo el tiempo al leerlo te remite a lo que pasa, por ejemplo, en Twitter. Yo uso muchísimo Twitter, también lo uso en el trabajo, y es tal cual esto que describía de que estás en todo el proceso de información, esto de que es lo mismo, lo tenés que cumplir con todas las redes sociales, entonces el mismo mensaje que pones en Twitter, después hace que cuando vas a una noticia, a una web para desarrollarlo, en realidad es un hilo de 3 tweets lo que estás viendo, copiaron y pegaron lo que habían puesto en la red social. Me pareció súper interesante, y el otro, el de Prudkin, yo había notado que tal vez quedaba como un poco más desfasado en el tiempo en algunos aspectos, pero este no, para nada, todo lo contrario. No, incluso, a ver, el escenario hoy se encuentra mucho más complejo porque estamos en un contexto en el que el periodismo, básicamente, al no poder salir, al no poder entrevistar, se vuelve bastante, a ver, voy a decir una palabra que por ahí no es la más académica, pero vemos que el periodismo se está volviendo muy rústico en términos de que no se pueden hacer entrevistas, no hay ese vuelo que podíamos encontrar cuando la gente se podía juntar, cuando vos podías llevar al piso a un entrevistado, digamos, casi todo se hace por videoconferencia, y de hecho, no sé si, bueno, esta semana y la semana pasada jugó River, se dieron partidos que lo que vemos es que es muy, a ver, la sensación que me da es que muchas veces el periodista, en este contexto actual de este año, tiene que sacarle agua a las piedras. Tiene que sacar agua de las piedras, ¿por qué? Porque básicamente los hechos noticiosos se están dando en las redes sociales. Entonces, si bien el texto de Cabrera es un texto que tiene sus años ya, lo que tiene, como decía Laura recién, es una mirada proyectiva que incluso nos sirve para pensar hoy. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación, alguna cuestión que quiera comentar? Yo quería comentar lo que me pasó a mí cuando leía el texto. Me pasaron dos cosas. Primero, lo vinculaba directamente con un documental que hay en Netflix, que es El dilema de las redes sociales. Y en la introducción del documental, que no sé si es bueno, buenísimo, como leí por ahí, me parece que es normal, los CEOs de Twitter y la gente que trabajaba ahí, inocentemente o no tanto, decían, bueno, nosotros creamos las redes sociales, los me gusta de Facebook y demás, pero no medimos las consecuencias que eso tenía, no vimos la cara de la otra moneda, dicen ellos. Yo no creo que sea así, y que sean tan inocentes como para no medir esa consecuencia, y me parece que es un poco, lo vinculaba en ese sentido con el texto, de decir, bueno, se produce un montón de información, y las personas interactuamos constantemente con lo que sucede, opinando, dando nuestro punto de vista, si nos gusta, si no nos gusta, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, y eso me parece que está buenísimo, el uso de la red dentro de la función de comunicarse. Ahora digo, también hay que tener en cuenta qué cuestiones son las que se ponen en juego cuando vos vas a opinar, porque no es lo mismo decir que tal cosa es buena, que no sé, me gustó el gol de Messi, a generar una concentración alrededor de la Quinta de Olivos. Digo, tener en cuenta esas cuestiones me parece que
es importante o que se me generaban a mí cuando leía el texto. Y la otra cosa era que hoy, sobre todo los deportistas, ya que estamos, pero en general pasa, utilizan la red social que sea, Instagram, Twitter, la que tengan, y comunican. No necesitan hablar con el periodista para darle la primicia de que se van a otro club. Lo ponen ellos en sus redes. Y después el periodista levanta lo que dijo el profesional en la red. Messi creo que lo anunció, no me acuerdo si fue en redes sociales o algún otro, siempre anuncian lo que les sucede en la red social. Entonces no necesitan de nosotros. Y eso me parece que es interesante de analizar, porque también es donde queda nuestro trabajo. Entonces, o levanto lo que dice Messi en la red social, o lo genero, porque ya no va a venir a buscarme a mí, salvo alguna excepción donde necesite ir a buscar al periodista. Pero que lo pueda hacer por la red social también me parece que es parte de la profesión nuestra, de replantearnos, bueno, ¿qué hacemos con la red o no? Bien, voy a decir, a ver, en principio dos cosas que voy a retomar de lo que dice Cristian. Una tiene que ver con este documental que él nombra, que se llama El dilema de las redes sociales. Por un lado, creo que es un material que lo tienen que ver, me parece que es muy interesante, véanlo, y después voy a hacer mi observación sobre ese documental. Por un lado, lo que plantea me parece muy, digamos, interesante, porque te da cuenta de procesos que existen, ¿no? ¿Alguno lo vio, aparte de Cristian, ese documental? Sí, yo lo vi. Sí, yo lo vi también. Bueno, voy a decir un par de cosas al respecto. Por un lado, que llegué a ese documental por el mismo algoritmo que ese documental critica. O sea, me lo recomendó Netflix usando un algoritmo que es el mismo que ese documental critica. Por otro lado, sí me parece que es interesante el planteo que hacen en torno a cómo se construye eso que nosotros vemos, es decir, cómo juega el algoritmo en lo que nosotros vemos en las redes sociales. Soy un poco crítica con el discurso voy a decirle el discurso de los ex, ¿no? De gente que trabajó para ciertas corporaciones y ahora ocupa ese lugar del arrepentido, básicamente porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que detrás, ya sea de los algoritmos y de lo que nosotros vemos en las redes sociales y de las personas que trabajan ahí, hay organizaciones, hay empresas muy, muy poderosas. Y estos sujetos, que nosotros, los que vieron el documental o los que los van a ver, aparecen ahí, son sujetos que ganaron mucho dinero trabajando para estas corporaciones y ahora ganan mucho dinero criticando a esas mismas corporaciones. Eso es una lectura muy personal que yo hago de eso. Punto aparte, pero además tiene que ver con una mirada crítica que yo tengo respecto de cómo funcionan las corporaciones vinculadas a la tecnología a nivel mundial, que es lo que se llama, lo que son los 5 grandes, Google, Apple, bueno, Facebook, digamos, son las grandes corporaciones digitales en este momento a nivel mundial. También lo que voy a señalar respecto de eso es que nosotros, ya sea como tanto usuarios como productores, no podemos desconocer que ese escenario existe. Lo que tenemos que saber es qué hacemos nosotros como comunicadores y como usuarios también frente a eso. También es cierto, algo que decía Cristian recién, que no es lo mismo subirse a ciertas olas de contenido vinculadas a la construcción del otro, la construcción del odio, que tuitear lo que a uno le parece acerca de un deportista. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de que mucho de lo que a nosotros nos aparece tiene que ver con cosas que nosotros mismos hacemos. Entonces, lo que hacen las redes sociales en particular es crear ciertas burbujas vinculadas a ejes temáticos y a
mirada sobre esos ejes temáticos. Es decir, si yo tengo una perspectiva respecto de la política asociada no sé, a ciertos partidos o ciertas corrientes, seguramente me van a aparecer tweets o publicidades o usuarios que adhieran a eso que yo he buscado, a mis propias opiniones. Es decir, el algoritmo lo que hace es reforzar de alguna manera lo que uno ya cree. Por un lado eso, que nosotros no podemos desconocerlo, porque además se nos presenta todo el tiempo un desafío a la hora de producir contenidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros producimos contenidos, y voy a sacar una mirada romántica de la comunicación, sino, a ver, muchos de los que estamos acá estudiamos esta carrera y nos dedicamos a esto básicamente porque lo tomamos como un trabajo. Uno no estudia comunicación por amor al arte. Uno lo toma como una profesión en la cual se intenta o supone de alguna manera vivir de esa profesión en algún momento. Entonces, yo le voy a sacar una cosa, la cuestión romántica, es decir, detrás de todo lo que nosotros hacemos hay un fin que tiene que ver con poder ganar dinero y sostenernos profesionalmente de lo que estudiamos y de lo que trabajamos. Explicado esto, lo que voy a decir es que, bueno, cuando nosotros subimos contenidos, generamos contenidos y trabajamos, estamos disputando el tiempo en pantalla con otro montón de comunicadores, de organizaciones, de empresas, de deportistas, es decir, el tiempo en pantalla de los usuarios, es decir, la atención de los usuarios, la estamos disputando todo el tiempo. Esa disputa del tiempo en pantalla de los usuarios, nosotros tenemos que poder potenciar lo que nosotros hacemos, es decir, tener una marca diferencial en torno a lo que hace otro comunicador, otro periodista, lo que dicen los deportistas, es decir, estamos todo el tiempo produciendo contenido que va a disputar el tiempo en pantalla con otros productores de contenido. Ahora, eso por un lado, que es el desafío que a nosotros se nos presenta, incluso al momento de escribir una crónica y compartir el enlace en las redes sociales, en un blog, en un portal periodístico, donde sea que estemos trabajando o mostrando lo que hacemos. Por otro lado, el desafío que también se nos aparece, que aparece en el campo del deporte, que tiene que ver con esto que decía Cristian recién, es decir, bueno, hoy no es que el periodista va y le pregunta al deportista o al personaje en cuestión acerca de su práctica profesional en el deporte, sino que no hay intermediario hoy. Antes lo que había es que el medio o el periodista justamente mediaba entre el personaje o el profesional y el público. Hoy, en las redes sociales, ese mediador no está más. Esto mismo que pasa con el deporte, que recién contaba Cristian, también sucede, por ejemplo, en la política. Hoy hay un vínculo directo entre el político y el electorado, por llamarlo de alguna manera, en el cual, si yo quiero saber algo que no sé, la semana pasada, no, esta semana creo que se presentó el presupuesto, el ministro de Economía presentó el presupuesto, o hay un paquete de medidas que, no sé, que le lanza el Ministerio de Desarrollo, no sé, por poner cualquier ejemplo. Yo voy directamente a la cuenta oficial del ministerio, a la cuenta oficial del ministro, a la cuenta oficial del presidente, y me entero de primera mano qué es lo que pasa. Es decir, no hay una mediación periodística. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es que incluso no habiendo una línea directa entre el personaje, pues ya sea político, deportista, y su público, ya sea electorado, bueno, usuarios, llamémoslo, o público, llamémoslo de estas maneras genéricas, aunque entendemos que pensar, decir público, decir usuario, decir electorado, tiene conceptualmente sentidos distintos. Pero a los fines de esta explicación vamos a ponerlos en una bolsa. Lo que nosotros tenemos que entender es, bueno, ¿cuál es el rol que vamos a ocupar nosotros ahí? Porque no podemos negar que incluso, a ver, los medios de comunicación ahora no producen sentido, siguen produciendo sentido, siguen haciendo lecturas de la realidad. Y eso, digamos, tiene que ver justamente con esto que planteábamos hoy en el documental vinculado al algoritmo. ¿Por qué a mí me aparecen cosas de, no sé, voy a poner Infobae y C5N y no me aparecen
ni usuarios, ni nada que retuiteen Clarín o que compartan o una mirada vinculada, no sé, a La Nación. O sea, hay una lectura que yo hago de la realidad, independientemente de tener acceso a la fuente, por llamarlo de alguna manera, esto que el periodista, ¿qué va a hacer ahora? No le va a preguntar a Messi, va y se fija a ver qué puso Messi en el tuit y tengo la voz de primera mano. No es como antes que tenía que ir, llamarlo, preguntarle, quedarme horas esperando a ver si el deportista o el vocero o el prensa de ese deportista me daba una primicia o una nota. La primicia la tenemos todos al mismo tiempo, entonces el plus diferencial va a tener que ver muchas veces con ¿qué hago yo con esa información que tenemos todos? ¿Dónde pongo yo? ¿Qué tipo de narrativa hago para hacerlo mucho más atractivo? ¿Qué tipo de lectura hago yo? ¿Qué tipo de análisis puedo hacer yo vinculado a eso, a esa información o a ese dato que me dio la fuente para hacer algo distinto a lo que va a ser un colega mío? Digamos, es complejo, pero creo que tiene que ver con poder pensar cómo vamos a tomarnos nosotros, a partir de poder leer este contexto, la práctica profesional. Básicamente porque a la información, hoy por hoy, accedemos todos, los que llevamos adelante la práctica o el oficio del periodismo, y los que no somos periodistas. Es decir, yo, que puedo trabajar en un medio, en la sección deportes de un medio, accedo a la misma información que mi hermano que trabaja en un kiosco. Entonces, ¿por qué mi hermano va a ir a leer una crónica periodística vinculada a algo que puede leer de primera mano? Lo que tenemos que saber es que igual mi hermano que trabaja en un kiosco quiere saber qué tiene que pensar sobre eso que dijo Messi. Pero tiene que saber. Hay una cosa que a mí me resulta súper interesante, y que es, por ejemplo, sucede un acontecimiento X, puede ser vinculado al deporte, a la política, a lo que sea. Uno va, lee el tuit, después va a ver qué dice el diario Olé sobre eso que dijo el tuit, pero no solamente va a ver qué dice el diario Olé, sino va a ver qué dicen los comentarios vinculados a lo que dijo el diario Olé, que dijo Messi en un tuit. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A mí me parece que es interesante ver que la narrativa o el acontecimiento, digamos, la narrativa o el relato sobre un acontecimiento, hoy por hoy se construye con eso que pasa, lo que dice el medio que pasa y lo que dicen los usuarios de eso que dijo el medio que dijo que había pasado un deportista, por poner uno. Entonces, en ese escenario me parece que es interesante repensar la práctica profesional, porque ya el periodista no es un tipo que escribía en una máquina de escribir fumando en una redacción. Esa mirada romántica de la práctica periodística hace muchísimos años que ya no existe. Entonces, bueno, nada, es un desafío que no lo vamos a resolver en esta clase, pero sí que me parece que es importante que ustedes puedan pensarlo. De la misma manera que la práctica periodística tampoco se circunscribe a un cronista en un campo de juego relatando qué pasa en un partido. Digamos, hoy por hoy tenemos que ser mucho más que eso. Porque si somos solamente un cronista en un campo de juego relatando qué es lo que pasa, ¿qué diferencia tenemos nosotros como comunicadores o como periodistas con un tipo que está en la, bueno, ahora no hay hinchada, pero que está parado en la hinchada mirando el partido y tuiteando cada 3 minutos qué es lo que va pasando? Por eso para mí es súper importante que los estudiantes en este contexto puedan incorporar herramientas que les permitan pensar lo que está pasando de manera mucho más compleja, es decir, esto que hablábamos en las primeras clases, salirnos de la mirada del sentido común y poder pensar los procesos un poco más allá, es decir, que nosotros podamos decir algo más que mi hermano, que nunca estudió periodismo deportivo, que no ha pensado los procesos sociales.
A veces siento que si mi familia viera estas clases, con lo que critico a mi mamá y a mis hermanos, me echan de la familia. Pero creo que son ejemplos interesantes para poder pensar el modo de mirar los procesos sociales de manera distinta a cómo lo podemos, digamos, o salirnos de esa mirada del sentido común. Profe, Sí, ¿puedo hacer un comentario? sí, claro. Sí, es que en realidad a mí me parece que es fundamental también plantear el tema de la credibilidad del periodista a la hora de entender por qué estas mediaciones han ido mermando o hasta desapareciendo en muchos casos. Porque, ¿por qué hoy en día la gente se da esa chance, digamos, de contrastar las cuestiones y de criticar muchas veces lo que le plantean? Y es precisamente por eso, porque puede generar un contraste. Hoy en día la gente tiene como verificar si lo que el periodista le está diciendo es mentira o es verdad, o está exagerando o no está exagerando. Entonces, a mí me parece que es clave ese deterioro, particularmente en el periodismo, bueno, en todas las ramas del periodismo, pero en el periodismo actual, porque el periodista pierde credibilidad cada vez que dice algo que está mal, cada vez que miente sobre lo que está diciendo, o exagera, y la gente se da cuenta de eso, así como nosotros mismos tenemos la capacidad sin haber estudiado, darnos cuenta de cuando alguien nos está mintiendo. La gente tiene la misma capacidad. Quizás nosotros después, bueno, tendremos más y mejores herramientas para poder verlo y apreciarlo, pero es eso, creo que es la gran falencia que tiene el periodismo hoy en día, carece de credibilidad. Sí, a ver. Profe, Sí, perdón. No, sí, que con Laura. respecto a lo que dice el compañero, yo coincido 100% en un caso muy puntual, que es el periodismo partidario. Yo ahora ya no hago más periodismo partidario, pero cuando hice muchos años, con un grupo de amigos que habíamos estudiado, que nos habíamos formado profesionalmente, todo esto que vos decías de la clase a las 8 de la noche, nos costaba muchísimo hacer que el periodismo partidario fuera tomado en serio por protagonistas o por los mismos oyentes o televidentes, porque había tanta gente que justamente no se tomaba la profesión en serio, que las redes sociales hacían que cualquiera pueda tener el rol de periodista y opinador serial, que nos costaba muchísimo hacer valer que el laburo de verdad se podía hacer bien, y ese desprestigio, ese concepto feo, esa falta de credibilidad que recién mencionaba el compañero, lo tenían los medios partidarios justamente por eso, porque durante años hubo muchos casos de súper escaso profesionalismo, y me parece que hoy lo pagan, hoy tienen un concepto horrendo, cuesta muchísimo que los clubes acrediten medios partidarios, y todo eso se fue degradando justamente por toda esta información de más, por este crecimiento de redes sociales que no fue utilizado de la mejor manera por un montón de gente. Y ahora a nosotros nos cuesta el doble otra vez montar un medio partidario y darle credibilidad o hacerlo valer como algo interesante. Bien, a ver, voy a decir algo. Coincido con lo que vos decís respecto de los medios partidarios, porque muchas veces sucede que determinados grupos, agrupaciones, colectivos, tal vez sin formación, dicen, bueno, vamos a hacer la revista de tal agrupación o la revista del club o un programa de radio, y así como cualquiera puede opinar en Twitter, pareciera que cualquiera puede hacer periodismo, o cualquiera puede hacer un programa de radio o una revista. Entiendo eso. Pasa en muchísimas profesiones también, sobre todo en muchas de las profesiones vinculadas a las ciencias sociales. Pero en relación a lo que decía Víctor, hay cosas que no sé si estoy tan de acuerdo en esto que él planteaba acerca de hoy la gente puede contrastar. Sí puede ir a una fuente mayor, a una fuente primaria, si vos decís, si querés, pero uno tiende a identificarse con las ideas que ya tiene. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo muy polémico, pero lo voy a traer igual. Que es el caso de La Nata y Aníbal Fernández. Hay una cuestión que es que ahora se supo que hace 5 años La Nata mintió. Muchas personas que no eran
muy adeptos al discurso de la nata como periodista, no le creyeron, y otros sí. Entonces, la credibilidad, por un lado, es algo que se construye con profesionalismo, pero también hay algo que tiene que ver con las lógicas de los públicos y las lógicas en las cuales uno se identifica con ciertos discursos, que no es solamente porque lo que decimos es verdad o no es verdad. Lo que tenemos que tener en claro es que hay una cuestión que tiene que ver en la producción de contenido, que, a ver, no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero que muchas veces tiene más que ver lo verosímil que lo verdadero. Entonces, por un lado hay unas cuestiones que tienen que ver con la verosimilitud de lo que estoy diciendo, de cómo se construyen ciertos relatos, y por el otro lado tiene que ver con que los usuarios, los públicos, los televidentes, los oyentes, tienden a creer ciertas verdades o ciertas narrativas vinculadas a ciertos hechos con los cuales se identifican. Entonces, por un lado es cierto lo que dice Laura, que a veces el periodismo pierde credibilidad porque no está hecho profesionalmente, y en eso estoy muy de acuerdo, pero también es cierto que los usuarios tienden a creer, a creerle a ciertos periodistas con los cuales se identifican, que no es solamente con una sola cosa, uno se identifica con la mirada del mundo que construyen ciertos periodistas, ciertos medios de comunicación, ciertos canales de televisión. Entonces, cuando pensamos la relación con los públicos, lo que tenemos que pensar es que son relaciones complejas, en las cuales están mediada no solamente lo verdadero de un acontecimiento, sino también el modo en que nosotros miramos el mundo, está atravesado por la cultura. Entonces, nada, tal vez lo que sucede muchas veces cuando nos vamos de esta clase es que nos vamos con más dudas que certezas. No vamos a encontrar certezas en esto. Lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo analizamos esto que está pasando? ¿Y qué lugar tenemos nosotros en tanto productores de contenidos, profesionales de la comunicación, periodistas deportivos, digamos, el rol que nos toque, o el modo de nombrar lo que hacemos que nos haga sentir más cómodos? Pero sí me parece que es interesante que podamos pensar el contexto en el que producimos contenidos y que lo que nosotros hacemos construye también una mirada del mundo que va a ser muchas veces retomada por otros. Pero bueno, eso más o menos eran cosas que a mí me parecía que era interesante para poder abordar estos textos, sobre todo los textos de esta unidad, que piensan la práctica profesional en los contextos de digitalización de la cultura, y cómo se articula la relación entre la práctica profesional, los públicos, los medios, es decir, las instituciones que van mediando hoy por hoy la lectura de los acontecimientos y qué papel empiezan a jugar los distintos actores. Los protagonistas, por decirlo de alguna manera, los deportistas en nuestro caso particular, los medios de comunicación, la práctica periodista, y los usuarios públicos que hoy por hoy tienen una voz que puede hacer cambiar el correr de los acontecimientos. Ahora vamos a trabajar un momentito con la consigna del trabajo que ustedes tienen que hacer, que yo les mandé por correo, que es el trabajo de cierre de la unidad 2. Antes de arrancar con eso, ¿alguna cosa que quieran retomar de los contenidos? ¿Alguna cosa que quieran, algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, ya arranco con el trabajo final, el trabajo de la unidad 2. Yo con respecto a lo último, o sea, a mí me parecía evidente, digamos, que un periodista o cualquier persona que se dedique a la rama siempre apunta a un público a la hora de producir lo que produce, o sea, siempre tiene un interés del otro lado, y ese público siempre, digamos, es restringido, si se quiere, nunca se aspira a un público generalizado. Por tanto, yo pensando más en la cuestión de la problemática del por qué hoy en día la gente se permite, digamos, o se posibilita esta cosa de, como decían ustedes, de hacer periodismo cualquiera, o hacer parecer algo como periodístico, cuando en realidad muchas veces no lo es, y yo lo planteaba así, digamos, para mí la problemática radica, por supuesto, también en el público que lo recibe, pero a la hora de hacer una autocrítica, decir, bueno, el periodista es el que va
construyendo o perdiendo la credibilidad. Por eso lo de la nata, digamos, hoy en día se sabe que mintió, pero por algo se sabe que mintió. En paralelo a eso hizo una carrera mediática en la que se dedicó a destapar ciertas cuestiones que a mucha gente le parecía que eran así y finalmente eran así. Entonces se construye también esa credibilidad en paralelo con lo que puede haber planteado en algún momento y que haya sido mentira. Sí, igual, a ver, hay una cuestión que tiene que ver, que nosotros no podemos desconocer, es que en la comunicación hay intereses. A ver, así como hay una política partidaria, también hay una política que tiene que ver con, en lo deportivo, también hay intereses políticos. Digamos, no podemos ser inocentes en eso. Así como nosotros podemos hacer una noticia a partir de lo que hay, de lo que salen los tweets, tenemos que saber que muchas de las cosas que salen en los medios es porque los clubes las rosquean por atrás. Digamos, no podemos ser inocentes en eso. ¿A ustedes no les parece raro que de repente aparezcan notas hablando de lo bien que son que juegan o de la proyección que tienen ciertos jugadores? ¿Les parece que ahí atrás no hay intereses de manager, de clubes? Digamos, no podemos ser inocentes en eso. Y tiene que ver con que no es que el periodista cuenta los acontecimientos que pasan. Los medios de comunicación, los profesionales de la comunicación, también construimos la noticia. Construimos hechos noticiables. No es que describimos eso que pasa en el mundo. Esa sería una mirada muy inocente vinculada a la comunicación. Lo que tenemos que saber es que hay intereses detrás. De intereses de muchísimos actores. Eso no quiere decir que tengamos que mentir. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero no podemos ser inocentes en torno a cómo se construye la noticia, cómo se financian los medios de comunicación, porque si no pareciera que fueran todos ONG, y ONG no son. Digamos, los medios de comunicación y muchos de los sectores de los profesionales de la comunicación, digamos, no son carmelitas descalzas, digamos, entonces. Sí creo que hay una cuestión que tiene que ver con la práctica del periodismo, o de la comunicación como práctica profesional, en la cual nosotros damos cuenta de ciertos acontecimientos que suceden. Pero también tenemos que saber que muchos acontecimientos se construyen. Es decir, elegimos construir hechos noticiables. No sé si... Sí, o sea, no, o sea, no entendí a qué apunta la aclaración del tema de la inocencia, porque, o sea, es evidente que cada quien a la hora de producir algo tiene la carga subjetiva del mismo que lo escribe, digamos, del mismo que lo produce. Entonces no entendí la aclaración respecto a lo de la inocencia a la hora de ver los medios, porque insisto, o sea, por supuesto que cada quien va a describir algo como le parezca que lo tiene que describir. Eso a mí me resulta obvio, por eso no sé si apuntabas a eso con el tema de la inocencia. No, apuntaba a la cuestión de la verdad o la no verdad. Sobre todo por esto que vos decías, bueno, sí, en realidad a la Nata en ese momento se le creyó porque venía de denunciar un montón de cosas que eran verdad. Bueno, es decir, hay una cuestión de la verosimilitud de lo que nosotros contamos como comunicadores, que tiene que ver con cómo construimos ese relato. No hay un hecho. Claro, por eso y eso, claro, pero por eso mismo después tiene una recepción más amplia o menos amplia, digo, por eso a la gente por ahí le parece o le hace más sentido eso que estamos contando. El otro día, por ejemplo, estaba participando en una entrevista que se le hacía a Sabrina Meguino, y ella decía, bueno, yo trato de tener una buena relación con los medios, pero los medios que han mentido sobre mí, yo ya no les di nunca más una nota, por ejemplo, y cuando retomé las prácticas del canotaje, hubieron periodistas que vinieron a hablar conmigo, a consultarme cosas, y yo les dije, mira, sabes que mentiste varias veces sobre mí, y yo ya no te brindo nada, digamos, ninguna especie de información. En cambio, con los que ella se sentía más cómoda, ella sentía que no mentían sobre lo que pasaba deportivamente y personalmente en su vida, ella mantenía un vínculo y seguía brindando entrevistas, notas, etcétera, etcétera. Entonces por ahí se construye también esa confianza de lo que se quiere decir, más allá de que si alguien es partidario de Ameguino o no es partidario de Ameguino. Claro, bueno, pero a ver, ese ejemplo concreto que vos estás contando, tiene que ver con, a ver, por llamarlo de alguna manera, la micropráctica del periodismo. ¿Entendés?
vos podés ser un periodista que haces una nota solamente a partir de lo que tuitea determinado deportista, y otra cosa es el vínculo directo. Por eso hay una cosa que a mí me parece que es interesante, que tiene que ver con que la credibilidad se construye, pero no es solamente que se construye con el público, no es que si yo soy buena profesional, todo el mundo me va a creer porque soy una buena profesional. Que me crean o no me crean, tiene que ver no solamente con que digo la verdad o no digo la verdad, porque la verdad es una cuestión de construcción, de lectura, si se quiere. Podemos, digamos, discutir acerca de la verdad nos puede llevar años. Porque, y no me refiero solamente a la mirada subjetiva, a lo que me refiero es, por un lado está la cuestión del microvínculo que tiene el periodista o el comunicador con el deportista o el personaje, en el cual hay un vínculo de confianza, que ahí sí se construye, no solamente porque voy a decir cosas lindas sobre ese periodista, sino porque construyo mi modo de trabajar. Ahora bien, mi credibilidad no va a tener que ver solamente con si digo la verdad o no digo la verdad, sino en cómo construyo el relato, y si mi metarrelato en términos de concepciones del mundo coincide o no con el del espectador. Porque hay ciertos periodistas que por más que me hagan un relato súper verosímil, yo no les voy a creer porque justamente no coincido con su mirada del mundo. Entonces nosotros no podemos desconocer eso. Porque muchas de las cosas que van a decir determinados periodistas pueden ser verdad, y lo digo con muchísimas comillas, esta cuestión de la verdad, es decir, puede haber un verosímil en la construcción de ese relato. Sin embargo, yo no coincido con su mirada del mundo, entonces, por más que sea verosímil lo que me está diciendo, no voy a acordar con eso. Y no va a ser creíble para mí, justamente porque mi mirada del mundo, mi sistema de ideas con el cual yo hago una lectura de lo real, va a ser distinto. Entonces, la cuestión de la credibilidad es algo que se construye, pero también se construye con el otro. No es que yo de por sí, por ser un buen profesional, voy a construir mi credibilidad. No sé si se entiende cómo funciona esta lógica, o si más o menos te queda... Sí, sí, en realidad coincido con todo lo que planteaste, yo en realidad no lo puse nunca en duda, pero digo, a la hora de cuestionarnos nosotros mismos ciertas cuestiones hay que plantearse eso, era eso nomás, pero sí, te entiendo y de hecho coincido con todo lo que dijiste. Después hay otra cosa que también tiene que ver con una cuestión vinculada, que no la vamos a discutir en esta clase, la podemos discutir en algún momento, que tiene que ver con lo moral y con los límites que cada uno se pone a la hora de ejercer la práctica periodística y de aquello que va a conseguir a concebir como un hecho periodístico o como no un hecho no periodístico. Siempre voy a poner el ejemplo de alguien que no voy a nombrar quién es, pero es una periodista platense que subió una foto del cuerpo, digamos, cuando falleció Natalia Hyde, que estaba en la foto circulando de su cuerpo muerto, digamos, que subió esa foto como un hecho noticiable, una cosa que moralmente para mí es cuestionable desde la práctica periodística. ¿No? De la misma manera que me parece cuestionable cuando un periodista se mete con la vida privada de un deportista, de un famoso, de un político, digamos, me parece que son límites que tienen que ver con la moral, de alguna manera, de cada persona y de cómo decide ejercer su profesión. Con los periodistas pasa mucho estas cuestiones a veces parece que fuera más importante su desempeño en la vida privada que es como deportista. Y esto, voy a hacer una notita al pie, porque siempre es importante, me parece, traer las cuestiones vinculadas al género, como las cuestiones vinculadas a lo que hacen las mujeres deportistas, pareciera que que su vida privada, o lo que hacen en su ámbito privado, fuera tan importante como la práctica periodística, como la práctica deportiva, es decir, ¿por qué tiene que ser un hecho de que una persona deja a su familia o deja a sus hijos para ir a ejercer su
profesión como deportista, y en un hombre nunca se cuestiona si tiene hijos o no tiene hijos, o si deja a sus hijos para ir a jugar, a participar de los Juegos Olímpicos, digamos. Bueno, esas cuestiones también me parece que son importantes revisarlas en torno a la práctica periodística. Esto que yo les decía la otra vez, simplificándolo muchísimo, bueno, cuando yo estoy escribiendo una nota y estoy diciendo algo sobre un deportista o una deportista, es importante revisar cada párrafo. Si la persona de la que estoy hablando es varón, ¿pondría este párrafo? Bueno, ahí me parece que tiene que ver con revisar creo que ahí también se juega el profesionalismo o el compromiso con la profesión que estamos aprendiendo, que estamos llevando adelante. Bien, ¿algo más que quieran de los contenidos o quieren que ya vaya con el trabajo? Bien, bueno, yo acá vamos a trabajar, vamos a revisar juntos la consigna del trabajo de cierre de la unidad 2. Les voy a compartir la pantalla si la vamos viendo juntos. Bien, bueno, vamos a revisarla. Ustedes, a todos les llegó el texto con el que tienen que trabajar, que es un texto de Barsky. El trabajo no es complicado. Lo que sí me parece que es importante en lo que ustedes tienen que hacer es que no escatimen en escribir. A muchos les fui marcando por ahí en el primer trabajo, en el trabajo de cierre de la unidad 1, que me explicaban las cosas como si fuera un telegrama, digamos. No pasa nada si escriben mucho. Es más, yo a veces prefiero que puedan lucirse, que puedan explayarse, y así como se los dije en el primer trabajo, se los vuelvo a decir ahora, no voy a contar las líneas, esto no tiene que ver con si cumpliste con la cantidad de líneas, va a estar bien o no. Digamos, usen lo que tengan que usar. Acá nosotros en este trabajo creo que la sugerencia tenía que haber una extensión máxima de 2 carillas. Si escriben 3 no pasa nada, si escriben 1 no pasa nada. Lo que yo voy a evaluar es que esté el contenido que tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, sobre ese texto Perdón, que ustedes... yo tengo una Sí. preguntonta antes de empezar, porque en realidad sobre todo el trabajo. Lo que tiene ahí son pautas para construir un texto o tenemos que ir respondiendo pregunta a pregunta. No es una preguntonta. Lo que ustedes tienen que, digamos, pueden hacerlo de las dos maneras. La idea es que en el texto que ustedes me entreguen, o pueden responderlo pregunta por pregunta si se sienten más cómodos, o pueden escribirme un texto donde esté incorporado todo este material. Para mí tiene que ver con que ustedes puedan sentirse cómodos escribiéndolo. Si se sienten cómodos poniendo pregunta 2A y así, no hay problema. Si me lo quieren escribir como si fuera tipo ensayo, tampoco hay problema. Lo que yo necesito es que esté el contenido que se plantea en la consigna. Pero háganlo como si ustedes se sientan más cómodos. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, dice, analizar la nota en base a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la problemática del artículo? ¿Cuáles son los principales conceptos teóricos utilizados en la nota? Acá me parece que es importante que ustedes puedan retomar no solo los materiales de esta unidad, sino la construcción de una mirada sobre los procesos sociales que ya venimos trabajando en la unidad 1. Es decir, nosotros estamos tratando de construir una mirada desde lo cultural, es decir, entendiendo procesos. Esto no quiere decir que me tengan que poner el concepto de cultura, sino que tratemos de poder pensar esto que nos está contando Barsky en la nota, no solamente de una manera descriptiva, es decir, yo no quiero que ustedes lean la nota y me la cuenten, sino la idea es poder hacer un análisis de los procesos que relata Barsky en la nota que nosotros le damos para analizar.
Bueno, identificar las fuentes de información que considera el periodista que está tomando, es decir, él está contando un proceso, está contando algo que pasa, pero también analiza cuáles son los actores vinculados a eso que está contando. Bien, después, dice cuáles son los actores principales y cómo aparecen representados en la nota desde los distintos puntos de vista y actores allí mencionados. Lo que nosotros vamos a hacer con estas notas es hacer un análisis de dos cosas. Por un lado, de el proceso que está contando Barsky en la nota, pero también de cómo analiza Barsky la nota, es decir, qué actores está tomando, y también podemos mencionar en nuestro análisis qué actores son obviados ahí. También entendiendo que Barsky está construyendo una mirada sobre un determinado proceso. Profe, perdón, una pregunta. No me quedó claro lo de qué se refiere con actores principales. A ver, en ese proceso, en el proceso que está contando Barsky, Sí. hay un determinado hecho que sucede, y él, para explicar, para analizar ese proceso, da cuenta de ciertos actores que forman parte de eso que está pasando, ya sean los clubes, la policía, los hinchas. Ah, ok, sí, está bien, los que participan en el hecho, digamos. Está bien. Claro, exacto. Pero lo que es importante es qué actores mencionan y qué lugar se les da en eso. Y si ustedes identifican que hay actores que podrían haber sido mencionados y que no son mencionados, y que forman parte de la problemática que está contando la nota, me parece que es importante que ustedes puedan dar cuenta de eso. Después dice, bueno, describa brevemente cómo aparecen representadas las siguientes dimensiones. Es decir, los medios, las instituciones, otros sectores de la sociedad, el poder, el autor de la nota. Es decir, Barsky analiza una determinada situación. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar el análisis que hace Barsky. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Bien. Esto que te ponemos acá en la consigna que dice recuerden, a mí esto me parece fundamental. ¿Fundamental en qué sentido? Que muchas veces lo que ustedes ponen en los trabajos no está técnicamente mal. Lo que no llega a cumplir la consigna tiene que ver con el modo en que, o el nivel de profundidad que nosotros esperamos de los estudiantes, a esto que yo les decía, un trabajo que es que es un telegrama. Entonces, recuerden, leer primero la nota y marcar en ella lo que sea necesario para contestar lo que debe preguntar específicamente en cada punto. Y después, escribir respuestas completas, utilizando en lo posible las 5W del periodismo cuando sea necesario. Por caso, la respuesta a la primera pregunta, que es acá, ¿cuál es la problemática que retoma el artículo? Sí, es la violencia en el fútbol. ¿Está mal si ustedes ponen la violencia en el fútbol? No, no está mal. ¿Está bien? No, no está bien. Es decir, responde a la pregunta, no alcanza para aprobar. ¿Por qué? Porque la consigna, digamos, nosotros entendemos que a esta altura de la carrera, y después de lo que cómo venimos trabajando en la materia, ustedes pueden decir algo más. De que el tema se restringe a la violencia en el fútbol. Por eso yo, cuando, por ahí, digamos, las otras docentes de la cátedra también, y bueno, y algo de lo cual yo también me hago carne porque me parece que es importante, es esto que yo les decía, lúzcanse, escriban, díganme lo que, a mí me interesa leerlos, digamos, en otro contexto diría, me interesa escucharlos, y acá en este caso particular, me interesa leerlos, me interesa ver qué lecturas hacen ustedes también, cuál es la construcción o qué mirada del mundo tienen de ciertos procesos que tienen que ver con la práctica periodística y con los intereses que se supone que ustedes tienen. Entonces, si ustedes me ponen la violencia en el fútbol, yo lo que siento que es un telegrama. Y vuelvo a lo mismo, si mi hermano lee la nota de Barsky, me va a responder, y le pregunto, ¿de qué trata la nota? Me va a responder violencia en el fútbol. Entonces, ¿qué diferencia hay entre mi hermano que no pasó por la facultad y ustedes que están en tercer año de la facultad, o la mayoría ya debe estar en tercer año de la facultad o más? ¿Se entiende cuando digo no quiero respuestas de telegrama? Sí. Bien. Bueno, después la otra cuestión es el formato de la entrega.
que, bueno, es por correo como veníamos trabajando, en el asunto me ponen la comisión, el apellido, y bueno, bueno, trabajo de cierre de unidad 2. Cosas importantes que parecen menores, pero que no lo son. Pónganme en el archivo, adentro del archivo que me mandan, más allá de ponerle el apellido en el Word que me van a mandar, además de poner el apellido en el rótulo del archivo, adentro del trabajo pónganme que es el trabajo de cierre de la unidad 2, que es de quién es el autor del trabajo, porque ustedes piensen que a la casilla llegan 120 mails de todos los estudiantes que están cursando este cuatrimestre de la materia. Y más allá de eso, cuando yo descargo todos los trabajos, después tengo que volver, digamos, muchos no me ponen ni el apellido, no me ponen el apellido en el archivo y no me ponen el apellido adentro. Después me tengo que volver loca buscando de quién es ese trabajo y tengo que revisar todos los mails, me lleva muchísimo tiempo. Entonces, me soluciona bastante que tengan el nombre adentro del archivo. Parece una pavada, pero a la hora de la corrección, sí es importante eso. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Saben de todas formas si este trabajo lo tienen que entregar la semana que viene. Para la semana que viene vamos a leer, tienen que leer 2 textos, van a estar subidos a partir de mañana pasado, ya van a estar en lo que sería la clase 7. Creo que los tengo acá para decirles cuáles eran. Uno es el texto vamos a trabajar la semana que viene el texto de Raymond Williams, y un texto de Garriga Zucal, que se llama, el texto de Raymond Williams es el capítulo 6, 7 y 8 de cultura, de marxismo y literatura, que hablamos de cultura, vamos a hablar de hegemonía. Nada, es una de las clases que a mí me resultan más lindas para trabajar con los estudiantes, porque básicamente mucho de lo que vamos a ver a partir de la clase que viene tiene que ver con esto que veíamos las primeras clases en torno a, bueno, el concepto de cultura, que es la cultura, esta idea de el proceso de construcción de sentido, y veíamos, bueno, qué es el sentido y cómo se construye el sentido. Esto que yo les preguntaba, cuando hablamos de comunicación y de cultura, que decimos, es el proceso de producción, circulación y consumo de los sentidos sociales, y yo les preguntaba, bueno, ¿qué es el sentido? ¿Cómo se construye el sentido? Bueno, a partir de la clase que viene, cuando trabajemos William, vamos a empezar a ver cómo es que construimos el sentido y cómo es que se construye una mirada del mundo, y lo vamos a articular con el texto de Garriga Zucal, que habla de aproximaciones y significaciones de los jóvenes en el espacio urbano e identidades futbolísticas territoriales. Vamos a trabajar la cultura y la identidad con casos concretos que nos sirven para pensar, bueno, en este caso, las identidades vinculadas al fútbol. Ya a partir de jueves, de todas formas, si, por ejemplo, quieren leerlo el fin de semana, van a la parte de bibliografía, o en el cronograma les dice cuáles son los textos. Nosotros venimos bastante al día con el cronograma que planificamos, lo único que fuimos corriendo fue la entrega de este trabajo de cierre de unidad 2, después venimos muy, muy prolijitos con el cronograma que habíamos armado. Lo tienen en la bibliografía, ahí los textos para descargar, y si no, ya a partir de mañana o pasado ya va a estar habilitada la clase 7, que también pueden acceder a ellos desde ahí. Que es lo que vamos a trabajar la clase que viene. La clase que viene ustedes, entonces, el miércoles tienen que mandar el trabajo y tener las lecturas para la clase. Si no, igual de todas formas en la videoconferencia, cuando nos encontremos, vamos a trabajar esos conceptos. Creo que no me olvido de nada. No sé si alguno quiere preguntarme alguna cosa. ¿No? Bueno. Cuando se pongan a hacer el trabajo, si se les generan dudas, me mandan un mail. Saben que, bueno, yo trato de contestarlo lo más rápido posible, así que si tienen dudas cuando se pongan a escribir o a trabajar, como no vamos a hacerlo como la otra vez en vivo, digamos, en el momento de la clase, me mandan un mail y cualquier duda que tengan me consultan. Perfecto. Bueno, mañana voy a tratar de mandarles el enlace de esta clase, sobre todo para los chicos que por ahí no se pueden conectar y puedan tener acceso también a las discusiones que venimos llevando y a la explicación de la consulta. Bueno, profe.
Bueno, Buenísimo. chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos Chao. vemos. Chau, Chao. profe. Chau, chau.